Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por todo lo que Él hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Y agradecemos infinitamente, pues, todo lo que Él va a seguir haciendo, seguro, con cada uno de nosotros. Por eso hoy le damos la gloria, la honra y pedimos que el Señor nos siga guiando en todas las cosas. Vamos a comenzar en oración en esta noche. Vamos pidiéndole al Señor que nos ayude, que esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que Él sea el que trabaje profundamente en cada uno de nosotros a través de lo que vamos a ver, para darle la gloria y la honra como es nuestro deseo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Antes que nada, te pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te glorifiquen. Pedimos que seas tú y nadie más que tú, Señor, quien haga la obra, porque solo tú, Señor, eres quien nos puede cambiar. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, ayúdanos a poder hablar con claridad tu palabra y también, Señor, a tener corazones dispuestos para recibirla. Gracias por tu mano misericordiosa y preciosa, por este tiempo para poderla enseñar. Y en Cristo Jesús, Señor, colocamos a todos los que nos están escuchando pidiendo misericordia para ellos y para tu siervo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a estar hablando hoy de algo que es de un tema me parece muy interesante ahora que estamos terminando el año y que tiene que ver precisamente con todos los que decimos que estamos en el Señor y específicamente con aquellas cosas que la Biblia muestra que serían los errores, los fracasos de los discípulos del Señor. Seguro este año vayamos en algunas o muchas cosas con Dios. Pero la Biblia enseña bastante cuáles serían aquellas cosas de las cuales el año que entra tendríamos que cuidarnos. Cuáles serían aquellas cosas en las cuales tendríamos que estar muy atentos, porque así como a los discípulos les faltó, muchas veces nos falta también en nuestras vidas ellas y provoca que no tengamos una relación con el Señor conforme Él quiere que la tengamos. Por eso hoy vamos a ahondar en este tema, vamos a estar mirando esos fracasos que como discípulos tenemos en el Señor, orando, pidiendo al Señor que no solo lo reconozcamos, sino que podamos hacer los cambios necesarios para eso. Y por eso vamos a estar usando varios textos, pero básicamente nos vamos a agarrar de uno en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 30 y Marcos 4:35. Es una escena que conocemos mucho. Es una escena de Marcos 4:35, habla de la tempestad y ustedes la hemos visto, está en Mateo, está en Lucas. Es una escena supremamente conocida, pero muy conocida. Es una escena que se da de muchas formas. La hemos visto con muchísimas aplicaciones. La hemos visto una y otra vez y eso es algo muy interesante. Hoy vamos a tomarla como ejemplo y como base para los fracasos de los discípulos y entender cómo nosotros también podemos llegar a lo mismo. Dice que aquel día cuando llegó la noche, Marcos 4:35, les dijo, pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba él en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Una escena de la que incluso hemos hablado acá ya varias veces y que nos recuerda básicamente algo que pasó con el Señor cuando el Señor estaba recorriendo el lago de Genezaret y cómo calma una tormenta, mostrando su autoridad divina y en este caso sobre la naturaleza. Y cuando vemos esta escena, nosotros podemos
recordar que Jesús hizo esto para demostrar primeramente que tiene autoridad mesiánica. Una, una autoridad que demostró a través de enseñanzas, de curaciones, de echar fuera demonios, de perdonar pecados. Y a pesar de que hay una tremenda oposición sobre él, en esta escena hace algo que va más allá de todo y mostrando la autoridad sobre la naturaleza, que eso es una cosa increíble. Y es algo fantástico, algo que solo Dios puede hacer. Este es el primero de los milagros de naturaleza que vemos, que es diferente a una curación, a un exorcismo, a cualquier cosa de esos. Jesús maneja el mundo natural como Él quiere, porque Él es Dios soberanamente, demostrando autoridad sobre ellos. Solo Dios puede producir panes y peces de la nada, caminar sobre el agua, marchitar una higuera, convertir el agua en vino. eh, y wow. Pero lo que hay de común tristemente detrás de todas las escenas es precisamente en todas las que he nombrado, que hay una falla en los discípulos, una falla para comprender el mensaje de Jesús. Y por eso es bien interesante este texto y lo de los que vamos a estar mirando. Esta escena se nos parece mucho como cuando Jonás se fue al barco allá a dormir. ¿Se acuerdan que Jonás se fue lejos de la presencia del Señor? Y cuando estaba lejos de la presencia del Señor, se echó a dormir, dice la Biblia, se echó literalmente a dormir en la parte baja del barco allá, y mientras una tempestad terrible ocurría. Pero él no podía detener la tormenta. La tormenta se detuvo cuando lo echaron al agua y el pez grande llegó y se lo... Aquí es un poquito diferente. Aquí el dueño del universo simplemente dice que se detenga la tormenta y efectivamente la tormenta se detiene. Ahora, el Señor lo hace porque quería cruzar al otro lado del mar, como dice el versículo número 35. Él le dijo, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud. Dice que había otras barcas y se fue hacia allá. Y el Señor empezó a recorrer el lago de Genesaret hacia el otro lado. Precisamente quería llegar hasta la otra orilla, pero de pronto el barco empezó una gran tormenta. El Señor estaba durmiendo conforme lo dice el texto y él seguía durmiendo en medio de esa tremenda tempestad. Ahora, increíble que en un lago así haya tantas tempestades, pero es verdad, ya lo hemos dicho, que sí que hay grandes tempestades muy fuertes en ese lugar. Pero él dormía y básicamente sobre el texto del versículo 38 nos dice, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal, como una almohada. Imagínese eso. Y le despertaron, las bellezas van y lo zarandean y le dicen que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Uy, wow. Y eso es algo interesante, ¿no? Jesús estaba dormido en medio de la tempestad. A pesar del peligro, tenía una tremenda confianza en el control de Dios sobre lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y eso es algo que a veces, obviamente, vamos a mirarlo en este texto, nos hace falta. Tenemos una tremenda desconfianza de las cosas que nos rodean y no podemos ver a Dios en medio de ellas. Y eso es algo grave. Obvio, ellos gritan, ¿no te importa que perezcamos? Uy, pero es un grito acusador. Ahora, ellos habían visto al Señor que ya había echado fuera demonios, que había salvado, expulsado, sanado a muchos enfermos. Wow. Y ellos están revelando algo con esto, algo muy fuerte. Algo que queremos hoy que quede claro y que no debería pasar entre nosotros. Y pasa y el ejemplo viene al lugar precisamente porque nos pasa lo mismo que a ellos. En el versículo 39 el Señor dice que reprende al mar, el viento se calla, dice el silencio, casi le dijo silencio, cálmate, y el viento paró y todo quedó completamente calmado. ¿Por qué? Porque solo Dios hace que el mar pueda callarse, que la naturaleza calle, porque está en su potestad hacerlo. Cuando Él ordena, todo se queda en silencio. La Biblia dice que tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. Dice el Salmo 89:9. Imagínese, tú gobiernas sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas, tú las apaciguas. Wow. Y solo Dios
da órdenes al viento y al mar. Obviamente aquí el lenguaje es fuerte, el Señor lo reprende como cuando se reprende un demonio, es casi la misma eh, palabra, pero el Señor detecta algo en los discípulos que viene al lugar para nosotros. Quisiera preguntarle, ¿cómo fue este año para usted? ¿Fue un año lleno de miedos, de temores? Y algunos van a contestar, claro, sí, algunas cosas me llenaron de temor, me llenaron de angustia. Los discípulos en ese momento tenían una muy especial, una que el Señor vio claramente y les preguntó, ¿por qué tenéis tanto miedo? En el versículo número 40. ¿Por qué estáis amedrentados? Así, y así significa es mucho. ¿Cómo no tenéis fe? Y básicamente se traduce, ¿todavía no tenéis fe? Después de todo lo que han visto. Y les hace dos preguntas retóricas, una sobre la cobardía, el miedo, y otra sobre la falta de fe. Señores, los seguidores de Jesús necesitamos ser valientes para enfrentarnos a los retos de la vida. Necesitamos ser valientes y también confiar en la habilidad de Dios para ayudar a superarlos. ¿Sabe qué es lo triste? Que este es un fracaso que se repite a lo largo del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Esto que están haciendo acá, lo van a hacer no una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Van a hacer muchas veces a lo largo de los Evangelios. A veces escuchamos personas que dicen que después de que uno es cristiano, uno no falla, pero que no falla, lea la Biblia. Que no tiene miedos, y es que soy... ¿Dónde dices? Esta escena nos muestra una falla fuerte de los discípulos, pero tristemente no es la única, es algo que estuvo en sus vidas varias veces y porque caían exactamente en los mismos pecados de los cuales vamos a hablar hoy y que provocaron que volvieran a la misma cosa y volvieran al mismo asunto. Y eso es grave. Que pasan en lo largo del Evangelio. Hasta la muerte de Jesús. Y aunque los discípulos, por decirlo de una manera así toda retórica, son los receptores de los secretos del reino de Dios, porque es la verdad, vacilan y fracasan muchas veces. Interesantísimo eso, ¿no? Increíble, ser receptor el que recibe los secretos del reino de Dios. Ellos los estaban recibiendo en forma directa, pero eran vacilantes y fracasaban muchas veces. Wow. Los discípulos se asustan. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y cuando ven todo eso, se asustan mucho, temían con gran temor, estaban aterrorizados. Jesús los amonestó por su cobardía y su falta de fe. Wow. Y ahora están asombrados también. ¿Quién es este? Oh, obviamente este es el Hijo de Dios. Y aquí es donde viene detrás de eso lo que a nosotros hoy de verdad nos interesa de resaltar en este texto, esta parte del texto. Los discípulos, vamos a darnos cuenta, siempre cometían, tristemente, fracasaban por los mismos lados. Y era porque había básicamente tres pecados, hoy quiero hablar de esos tres pecados, y este es uno que vemos en esta escena, pero no es la única vez que se repite, y llegaban allí. Y la combinación de los tres era lo que hacía que choque y choque y choque, a pesar de andar con Jesús. Lo mismo le puede estar pasando hoy a personas. Personas pueden estar andando con el Señor y esos tres pecados pueden estar haciendo que tropiecen una y otra vez. Seguro puede estar pasando. Y es una combinación de los tres. El primero se llama orgullo. Orgullo. Primer ejemplo, Marcos 8:32. Vamos para allá. Marcos 8:32. Interesantísimo. La escena es un Jesús revelándole a
anuncia su muerte, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a padecer mucho y que sea muerto por los principales sacerdotes y los escribas y resucitará después de 3 días. Y lo decía el Señor claramente mostrándole a sus discípulos lo que iba a pasar. Y entonces Pedro coge y lo llama aparte y le dice, pero ¿cómo le ocurre? Todo henchido, todo orgulloso. Es que, pero, o sea, ¿cómo es posible? O sea, como pensando que tenía la razón, pensando que era y terrible. Y comenzó a reconvenirle. ¿Y qué le dijo el Señor con cariño? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, porque tu enfoque está en ti, en las cosas de los humanos y no en Dios. Eso se llama orgullo. ¿Y cuánto daño le hizo? Ahora, cuando pasó esta escena, estamos hablando de que Jesús ya había hecho un montón de milagros, un montón de sanidades, ya había pasado lo de la tormenta, Jesús había demostrado su poder, Jesús había demostrado su grandeza, pero la persona estaba enfocada pensando más en la tierra que en el cielo, más en sus propios planes que en los planes de Dios. Y por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no le echen pobrecito, no le echen la culpa solo a Pedro, porque pobre, la gente dirá, tiene algo contra Pedro. No tengo nada contra el muchacho. Es un buen ejemplo, nos ayuda mucho a entender cosas. Pero no fue el único. Sí sabe que los discípulos todos eran, pasa es que Pedro era el que más, como lo decimos así, el que más expresaba esas ideas un poco erradas, abiertamente, era muy frentero en eso. Se boleteaba, para decirlo claramente. Pero los demás también eran unas bellezas. Tenemos la escena, por ejemplo, de Marcos 9:33. Jesús habla del reino, ha hablado del reino y adivine qué salen las bellezas. Entre ellos, ¿no? Empiezan a charlar, ¿no? Y Jesús, que todo lo sabe, les dice, oiga, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Ustedes de qué estaban charlando? ¿Sobre qué era su constructiva y edificante charla? Y ahí está la respuesta. Dice el texto, ¿no? Versículo 33. Y cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado y se quedaron callados. Imagínense eso. ¿Quién había de ser el mayor? Wow. Están andando con Jesús, Jesús hablando de cosas trascendentales, de su muerte, del reino, de que va a instaurar el reino, y estos salen y bueno, ¿y cómo voy yo ahí? Y como que, ¿qué cargo hay para mí? ¿Alguna embajadita por ahí? ¿Habrá alguna cosa así? Y no querían nada, uno quería entrarse en la mano derecha, el otro a la izquierda, o sea, no querían algo sencillo, no querían, sino, quiero ser vicepresidente y primer ministro, una vaina así, o sea, era una cosa. Hmm. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Otra vez el orgullo. O sea, y tristemente seguramente nos pasa todavía. Dios está orando, haciendo cosas increíbles y usted, ¿y cómo voy yo ahí? Pero como les dije, tristemente fue un pecado que se repitió, no una, sino muchas veces. ¿Qué tal esta belleza? Este es peor todavía. Este es Marcos 10:13. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Jesús está con unos niños, está queriendo estar con los niños, está ahí, es una cosa muy bonita, el Señor quiere estar allá. Y en ese, su anillo de seguridad, su primer anillo de seguridad, y su segundo, obviamente todos trataban de cubrirlo, le dice que, wow, dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los padres traían a los hijos para traérselos al Señor, para, este es mi hijo, para presentárselos. Sentían el orgullo de decir, mire que conozca a Jesús, mire lo bonito.
Y el anillo de seguridad, no, 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 por favor, no, no se metan con el maestro. El maestro, o sea, es que nosotros somos los guardaespaldas, no, alto ahí. ¿Y ellos quién les dijo que eran los guardaespaldas? Y el texto dice algo increíble. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, vea la palabra, se indignó. Se indignó, la palabra se enojó. Uy. Y dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y les dio una lección adicional. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño no entrará en él. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendice. Otra vez el orgullo de los discípulos, es que el Señor es de nosotros, por favor no lo toquen, no lo miren. Entonces, por favor, o sea, wow. ¿Está bien defender al Señor? Claro. ¿Está bien defender su causa? Sí. Pero a veces esas son formas equivocadas de hacerlo. Y es por no entender bien quién es y a qué vive el Señor. Y el último texto con el orgullo, que es más claro todavía, es la petición de Santiago y Juan, que ya vimos un pedazo, pero aquí está más clara. Eso está ahí mismo en Marcos. Eso es 10:35 al 45. Que dice que Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? O sea, empecemos por ahí. Creyeron que Jesús era como el el genio de la lámpara, ¿no? Jesús, queremos que nos concedas un deseo. Y sabemos que lo único que puede hacerlo eres tú. Y lo dijeron así. Dice, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Las bellezas, o sea, tremendo, ¿no? No quiero nada, solo lo que yo quiera. O sea, lo único que te voy a pedir es lo que queramos. Carta abierta. Imagínense eso. Jesús no les dice de todo de una vez, ¿no? Jesús no les contesta a ustedes si son más bellos. No, no. Él les dice muy amorosamente, ¿qué queréis que os haga? Imagínense eso. Es como el genio de la lámpara, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué bellezas de muchachos. ¿Solo eso? ¿No quieren nada? Sentarse en la gloria. O sea, en el cielo quiero un puesto. Nosotros estaban en la tierra. La cena anterior veíamos unos discípulos en la tierra. También eran estos muchachos. Aquí vemos estos en el cielo pidiendo puestos en el cielo. Imagínense eso. La respuesta de Jesús, como siempre, una enseñanza de amor. Podemos beber, dice, no sabéis lo que pedís. Muchachos, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Ustedes no entienden lo que están pidiendo? Y les contestó, podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y eso significa sufrimiento. Ese es el vaso que tenían que tomarse. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Pero pilas, el orgullo es por todos lados. Mire estos dos hablaron, pero mire lo que pasó. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y los 10 dijo, ustedes sí son de lo peor. Es que pidiendo puestos en el cielo, ustedes sí. Pero ellos también estaban en el mismo cuento en otras escenas, también llenos de orgullo. Un discípulo serio tendrá que luchar y tendremos que luchar muchísimo con esas cosas. Con esas ganas de es que yo quiero el puesto, yo quiero que me se note, yo quiero que todos, una camiseta que diga yo quiero participar, bueno, con todas esas cosas. Con esas ganas de ser visible, de lucirse con los demás, de que los demás lo vean, de que los demás, y en la Biblia no es así, en la Biblia el creyente es serio y el discípulo tiene un bajo perfil. Si se pone en alto es porque Dios lo colocó ahí. No busca puestos, no estaba pidiendo posiciones, no busca reconocimientos, que precisamente eso es lo que lo convierte, lo hace que falle delante del Señor como discípulo. El orgullo gana. Duro.
Y ese es el primer pecado que está y que obviamente lo vemos en esta escena. Como le digo, es una combinación a veces de varias cosas. Y por eso vamos a entrar al segundo pecado, que también es muy visible, y sobre todo en el Evangelio de Marcos es visible, que cometían los discípulos. Está en Marcos 9, 10, sí. Marcos 9, a ver. 14 para empezar. 9, 14. Es cuando Jesús va a sanar a un muchacho endemoniado. La escena es esta. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida, la gente viéndole se asombró, corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarejos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Interesante. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta es una de las frases más duras de Jesús en toda la Biblia. Imagínese que Jesús le dijera a usted, uy, ¿hasta cuándo me lo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo va a tener que aguantarme a usted? Ahora, ¿por qué el Señor se enojó tanto? Ahí lo dijo, oh generación incrédula, oh generación falta de fe, oh generación sin confianza en el poder de Dios. Y hoy tenemos una generación que duda con muchas cosas, que no cree en las cosas grandes que Dios puede estar ejecutando o ejecutar el día de hoy. Tenemos una generación debilucha, que simplemente a veces ante cosas muy simples cede, se queja, molesta, que no valora lo que Dios hace. No valora nada, no puede ver a Dios en lo que Dios hace. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando estábamos en el Amazonas, cuando fuimos al Amazonas, a los pueblos indígenas del Amazonas. La invitación fue a una conferencia misionera en Moca. Imagínense una conferencia misionera en una comunidad indígena. Y obviamente todos decían, ¿quién va a ir allá? Eso es por el río y ese es un pueblo apenas pequeñito y llegamos y ellos habían dispuesto alojamientos muy, muy especiales, pues obviamente con lo que había, con tendidos, con cosas, con esas cosas, con tendidos de esos que cubren apenas los mosquitos y sobre unas esteras para cada uno de nosotros. Y de pronto empezaron a, así como dice, a parquearse, o sea, las flotas acuáticas, o sea, las canoas y los barquitos. Y empezaban a llegar. Fue una conferencia que yo recuerdo, la iglesia que ellos habían construido, estaba repleta, estaba a reventar. Y las personas que venían de todas las partes del río Amazonas. Ellos no tenían una iglesia en sus comunidades. Ellos no tenían quien los pudiera estar discipulando allá porque vivían muy lejos, pero eran creyentes genuinos. Y cada vez que tenían la oportunidad de oír la palabra, se gastaban 4, 5, 8, otros se gastaban hasta casi toda una noche dándole por el río en sus canoitas viniendo para llegar a la conferencia y devolverse gozosos, porque ellos valoraban cada cosa y podían ver a Dios en esas cosas, podían ver que Dios estaba haciendo cosas maravillosas a través de eso. Nosotros tenemos un montón de cosas, un montón de privilegios hoy y todavía decimos, ay, es que Dios como que no me quiere, como que Dios no me da cosas, como que Dios me abandona. ¿Qué? Madure. Es que madurar. ¿Cómo vamos a quejarnos de todo lo que tenemos? No hemos entendido la cantidad de privilegios que tenemos hoy. Podernos conectar así. Qué bendición. No sabe cuánto edifica poder estar con los hermanos en cualquier manera. Pero sabe que hay que darle valor a cada cosa que tenemos con Dios. La falta de fe es porque no podemos ver a Dios en las cosas pequeñas, que llamamos nosotros pequeñas. Pero el Señor sí está ahí.
y está haciendo cosas maravillosas. Y el Señor, aquí dice que el Señor le cansa eso, esa quejadera, esa incredulidad. Eso es que, ay, no, no estoy confort. No, es que no estás haciendo nada. Es que usted no puede, es que no sale, es que no esto, y es que no entiendo, y es que no, y que Dios no tiene que explicarnos las cosas. Nosotros estamos para confiar en Dios, no para recibir explicaciones de Él, de todo lo que hace. Porque por algo Él es Dios y nosotros somos solamente siervos. Y eso es algo complejo. Por eso esta frase es tan dura. Oh, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Eso suena durísimo. Básicamente nosotros digo, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? ¿Qué tiene que pasar para que tengan fe en mí? Confianza en mí. ¿Hasta cuándo? Y yo nos preguntamos lo mismo. Yo nos podría hacer la misma pregunta. Oye, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que usted confíe en mí? Para que aprenda a confiar, a creer que estoy ahí, a darme gracias por cada cosa que le estoy dando. No quiere decir que no podemos decir, expresar nuestro dolor, exprese todo el dolor que quiera con Dios. Pero que la acción de gracia sea más grande que esas expresiones y más constante, que el testimonio que se dé es en un Dios inmensamente grande y poderoso, capaz de hacer montones de cosas, las está haciendo. Tal vez no como yo las haría, pero las está haciendo. Fue algo que el Señor cuestionó muchísimo, muchísimo en los discípulos. Esa falta de confianza en Él, esa falta de fe en Él. Lo vimos acá, lo vimos en la misma escena del barco. Que están temerosos, porque están asustados. ¿Acaso no tenéis fe? Muchachos, ¿ustedes no se han dado cuenta? Los tiempos son fuertes. Tuvimos un par de años de COVID fuerte. Seguro van a ir cosas más fuertes. ¿Está listo para eso? Los discípulos tropezaron, cayeron por su orgullo, número uno, por su falta de fe, número dos. Y no sé cómo fue ese año para ustedes, pero es una advertencia de la Biblia para nosotros. Y la tercera sí que es interesante también. Buenísima. Para eso vamos a mirar Marcos 6:52. Pero antes de eso, la escena, para resumirla, es Jesús andando sobre el mar. Y una cosa espectacular. Dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte, el Señor se quedó, mientras sus discípulos estaban en el barco, y la barca estaba en medio del mar, y él estaba en la tierra, y de pronto, viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice que el Señor vino andando sobre el mar. Imagínense el Señor, la barca en medio del mar de Galilea y Jesús caminando a toda velocidad. Y ellos, dice acá, pensaron que era un fantasma. Imagínense esas bellezas. Y gritaron, ¡ah! Porque todos le veían y se turbaron. Pero el Señor enseguida les dijo, tened ánimo, yo soy, no temeré. Calma, soy yo. Y lo mismo, y subió a ellos a la barca, y otra vez calmó el viento. Ya lo había hecho antes en la tormenta que vimos al principio. Milagro, camina sobre el agua, calma el viento. Eso es una cosa fantástica. Eso es una cosa fuera de serie. ¿Quién va a hacer eso? Pero miren lo que dice el texto. Y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban y todos muy... Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Uy, ¿cómo? El Señor explica qué estaba pasando en sus vidas y la respuesta es, tenían el corazón endurecido. ¿Sabe por qué? Por la incapacidad de comprender la obra de Dios, por no entender los planes y los propósitos de Dios. ¿Y cómo pasa eso hoy, no? Pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Y por qué Dios tal otra cosa? Y es que a mí no me parece. Y es que no debería ser así.
Es que lo ideal es que tal cosa. Es que ¿en serio? Se llama falta de entendimiento bíblico. Incapacidad de comprender la obra de Dios. Terrible eso. Y lo dice la Biblia claramente. No habían entendido. No lograban comprender. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? Wow. Pero como les dije, ojalá pasara una vez, pero no. Pasa muchas. Ahí mismo en Marcos, en el capítulo 7, el versículo 18. Jesús explicó una parábola, dice el versículo 17, en Marcos 7:17, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Hmm. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale la letrina. Esto hacía, esto decía siendo limpios todos los alimentos. Y después es la explicación de lo que realmente contamina al hombre. Y esa incapacidad de comprender lo que hace el Señor, es eso digo que vienen pegadas. Hay orgullo, hay una falta de fe, no entiendo las cosas y me falta fe con Dios porque no las entiendo. Que aquí está representado otra vez en los discípulos. Pero Jesús fue más enfático todavía en eso. Resaltó esa falta de entendimiento. Lo dijo de formas más fuertes. Y eso es complejo. Por eso toca tener discernimiento y no es fácil. Es algo que solo Dios puede ayudarnos a tener. Está en Marcos 8:17, una forma dura de decir las cosas. Marcos 8:17. Dice, el Señor les da una explicación sobre guardarse la levadura de los fariseos. Y ellos les dan una explicación, guárdense la levadura de los fariseos. Y ellos, o sea, ¿que qué? O sea, no entiendo. O sea, ¿qué es eso de la levadura? Y no la entiendo, no la cogían. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, versículo 17, Marcos 8:17, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Y aquí las frases todas son fuertes, son de, ¿no entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y es una acusación del Señor. ¿Por qué tienen todavía el corazón endurecido? ¿Por qué no pueden comprender que estoy obrando? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y si acaso no están viendo lo que he hecho? ¿Acaso no están oyendo las cosas que hago? Y está enojado. Y la acusación es la misma, endurecimiento del corazón, incapacidad de comprender la obra de Dios. Porque el orgullo les hace creer que tiene que ser de la manera que ustedes y que yo pienso. No es así. Esa es la manera de él. Y lo mismo nos pasa, hemos visto, hemos oído cosas de Dios, hemos visto, oído su poder, hemos visto su poder. Y no, el corazón todavía se endurece, se enorgullece, cuestiona. Ay, pero es que no debería ser así, es que lo ideal es... Cuando la respuesta la tiene solo el Señor y Él solo es el quien ha permitido las cosas. Incapacidad para comprender la obra de Dios. Qué duro eso. Para eso podemos usar la misma escena que usamos antes para el orgullo de Pedro, de Marcos 8:32.
Cuando Pedro reconviene al Señor, que en Hechos 32, Marcos 8:32 dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Por qué Pedro reconvenía? Porque no entendía la obra de Dios. En la cabeza de Pedro diga, pero ¿por qué así? No, las cosas tienen que ser como cuadriculadas, como a mí me gustan. Tiene que ser aquí así y después así. Cristianos inflexibles, cuadriculados, rayados e inmaduros. Discípulos débiles. Y apariencia espiritual, pero nada que ver. Lejos de lo que realmente es un siervo. El siervo del Señor le pide humildemente al Señor, explícame, ayúdame a entender. Y si no lo entiende, aplica otro verbo. ¿Sabe cuál es? Confiar. Señor, no entiendo, pero igual no me lo tienes que explicar. Yo tengo que confiar. Eso es distinto. Ese es un principio cristiano. Pedro dice, pero ¿cómo así? No puede ser. Es que no. Yo he planeado que no puede ser que tú te mueras. O sea, realmente eso dañaría mis planes. Dios dice, pero es que no son sus planes, son los míos. Y resulta que en los planes míos yo meto cosas raras. Yo meto gente que los pescados grandes se los comen. Meto batallas donde unos poquitos le ganan a miles. Cojo unos pocos de comida y hago montones. Le digo a las nubes que se queden quietas y no sale agua. Puedo detener el sol. Si usted ni lo hubiera pensado jamás, ¿yo no? Y si parte del plan es morirme, pues ¿sabe qué? Eso es lo que vale. No lo que a usted le parezca. Es que a mí me parece mejor que si pasara tal cosa. Ay, ya, maduro. Se le puede parecer lo que quiera. Pero el plan de Dios es 10.000 veces mejor. O es que no sabemos eso. Y no me lo tiene que explicar. ¿Quieren amargarse la vida? Pidan explicaciones. Ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y es que... Y amar, sí, porque no sirve para nada. Tremendo, ¿no? Por eso Jesús le contestó tan fuerte a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Porque tu orgullo no te hace ver que tengo un plan. Y eso fue lo que pasó. El orgullo de Pedro era tan grande que no le podía ver. Su orgullo en sí mismo, en lo que él pensaba, no es que me parece que es que no le permitía ver que detrás de lo que Dios, Jesús estaba diciendo, había un plan perfecto. Era porque su orgullo lo elevaba a creerse que ay, yo pienso súper. Y el Señor dijo, ¿sabe qué? Esos pensamientos son satánicos. Y el mismísimo diablo lo está aconsejando. Nada que ver. Tremendo, ¿no? Orgullo, falta de fe y una tremenda incapacidad para comprender la obra de Dios. Mm. Cuando uno no entiende, hace locuras. Dice cosas locas, dice cosas corridas. Y sin darse cuenta, dice cosas que nada que ver, hasta ofende. Marcos 9:5, la transfiguración del Señor, ¿se acuerdan? Que Jesús cogió a Pedro, Jacobo y Juan, se los llevó al monte, se transfiguró, los vestidos resplandecieron, se hicieron blanquísimos. Y entonces aparecieron Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Y Pedro ahí todo, ¡oh! Pero no entendía. Dijo, ¿qué hago? Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mire el 6 lo que dice. ¿Por qué no sabía lo que hablaba? Del susto tan tenaz, el tipo dijo, hagamos esto. ¿Mm?
Y sabe que hay que callar ante el Señor y decirle, Señor, guíame. Eso es lo que dice la Biblia. Guíame. En las escenas que mostramos ahorita, detrás de todo eso, el Señor mostraba el discípulo verdadero, tiene un corazón para servir. Es un siervo que se baja, un orgulloso que se eleva. El discípulo exitoso es el que tiene y se coge del poder de Dios para sostenerse durante los momentos duros, problemáticos, sensibles. Y como dice el salmista, a quien no tengo sino solo a ti en los cielos. Y se agarra de él. Pero lo proclama. El salmista no estaba en depresión diciendo eso. Ay, ¿a quién tengo yo? No, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y lo confesaba. Es muy distinto a la queja. Pero también el discípulo que en verdad tiene una vida buena con el Señor, una vida que agrada al Señor, es sensible a los propósitos de Dios para este mundo y para su vida. A veces que salen cosas o oportunidades con el Señor y dice, ¿y por qué? Oiga, hermano, pero es que es para usted, ¿para qué crees? ¿Y por qué? ¿Y será que sí? ¿Y será que eso funciona? ¿Y será que eso? Señores, Dios tiene un plan con su vida, pero usted acomoda la suya primero. No, porque es que lo que pasa es que yo tengo otros planes, entonces yo creo que no. Mejor me dedico a... ¿What? Maduremos, agachemos la cabecita, seamos siervos, preguntémosle al Señor qué tú quieres, Señor. ¿Qué sería lo mejor para mi vida? Porque a mí me gustaría, mira, yo ya tengo un horario, Señor, estoy súper ocupado, porque hay bellezas que hacen así. Yo ya tengo mi vida cuadrada, entonces, qué pena, pero me es difícil abrirte un espacio. Entonces, si de pronto todo se casa, todas las cosas casan como yo quiero, entonces tú vas a entrar a mi vida. Y te voy a dar espacios para servirte, para, no sé, estudiar, para hacer algún ministerio, pero solo si, ojo, tú te acomodas a mí, dicen las bellezas. ¿Quién les dijo a ustedes esto? Yo me acomodo a él. Yo me niego a mí mismo, porque es lo que la Biblia pide, ¿o no? Pide eso. ¿No fue lo que hablábamos el sábado? Él no se tiene que acomodar a mí, yo me tengo que acomodar a él. Así es como funciona en la vida real con Dios. Dejando de perseguir nuestras propias ambiciones. ¿Acaso no dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán dadas por añadidura? Si busco primeramente el reino de Dios, ¿no es eso el derecho? No sé cómo les fue este año con estas tres cosas. No sé si había demasiado orgullo que no nos dejó avanzar, o falta de fe, o una incapacidad de comprender la obra de Dios. Pero que le haya pasado este año, listo, ya pasó, se acabó, menos mal. Pero va a comenzar este con lo mismo. Yo creo que no es bueno. Creo que no, pero estoy seguro que no es bueno. Déjame terminar con este ejemplo para que entendamos.
Toda la Biblia enseña lo que acabo de decir, toda, no solamente los evangelios. Toda la Biblia. En 2 Corintios 12:10, Pablo, un duro, tremendo hombre, dijo, por la cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. ¿Quién quiere ser débil? En afrentas, ¿quién quiere que lo estén insultando? En necesidades, ¿quién quiere pasar necesidades? En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mm. Y él mismo dijo, más adelante en Filipenses 4:12, que sabía vivir humildemente, sabía tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y significa, ¿sabe qué? No que haya que vivir con el Señor, lo vivo, listo. Y ese sí es el éxito de la vida cristiana. No le estar acomodando las cosas, mis cosas. Y si de pronto hay un espacio, Dios, de pronto te voy a pensarlo si de pronto puedo abrirte un campito. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión, porque año nuevo, vida nueva, ¿no? Ya empezaron a poner esa canción, dice que faltan 5 para las 2. Y que mamá, ¿dónde están los juguetes? Y bueno, todas esas vainas. Pero ¿sabe qué? Lo importante, usted va a cambiar. Porque el año va a cambiar, pero la vaina y usted. Porque estas 3 cosas, este año, hay que luchar para que no se repita. El orgullo, ni la falta de fe, ni la incapacidad para comprender la obra de Dios. Ni solas ni revueltas, de ninguna manera. Y entonces, podríamos al terminar el otro año decir, tuve un lindo año con el Señor. Uno de verdad victorioso. Él ganó. Él hizo su voluntad. Y aunque no entendí todo, no importa. Mi confianza es cada día mayor en Él. Eso sí sería lo ideal, señores. Por eso vamos a poner esto que hemos hablado hoy, ahora lo pongamos en el corazón, el Señor nos ayude a procesarlo, pero más importante a vivirlo. Año nuevo, decisiones que toca tomar. A usted le toca ya decidir un montón de vainas ahorita que comienza. Y ahora, bueno, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Va a seguir igual? ¿Va a cambiar esto? ¿Sabe qué? Tenga en cuenta estas cosas. Porque resulta que usted no es del mundo, usted es un hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, tiene que decir bajo las bases de los hijos de Dios. Y no embarrarla como los discípulos. El Señor, la Biblia nos muestra, fracasaron en cosas. Y el Señor amorosamente los corrigió. Y están escritas ahí para que nosotros aprendamos, oiga, hermano, no hagamos lo mismo. Más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que obviamente estos pecados impiden a veces que seamos buenos discípulos tuyos. Rogamos que podamos trabajar, Señor, en ellos, reconocerlos, trabajar contra ellos, para que podamos glorificarte como tú mereces. Pedimos perdón, Señor, porque todavía el enfoque en nosotros mismos es muy grande, porque la falta de fe también a veces abunda en nuestros corazones, y porque seguimos sin comprender que tus planes son perfectos, y cuestionamos y no valoramos lo que en verdad tú tenemos actualmente contigo. Por eso damos a ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza. Y aunque no merecemos nada, tú nos has dado todo, Señor. Así que muchísimas gracias. Ayúdanos a recordar estas verdades porque viene un año donde toca desde ya tomar decisiones
pero que éstas sean cumpliendo lo que tú quieres, que seamos siervos útiles, humildes, como lo vimos hoy, llenos de fe, confiados en tu plan. Ese es tu plan precioso y maravilloso para este mundo y para cada uno de nosotros. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado. En el nombre de Jesús, amén.